Gracias al ingeniero Emilio Saldaña Quiñones por su exposición. Aquí me va a permitir, con la autorización de la senadora y mis colegas senadores, efectivamente confirmar algo, porque sí que es muy importante que quede claro. Ya no hay corchetes, como dice efectivamente el ingeniero Emilio Saldaña. Desde el 3 de diciembre ya quedó el texto como está, y es lo que vamos a aprobar integralmente o rechazar integralmente. Pero ya no está encorchetado. Segundo, nada más también cuando se instaló este grupo plural, acordamos toda esta agenda de trabajo, pero metodológicamente nos pareció acertado iniciar por estudiar lo que era el acta con quienes fueron a negociar o quienes participaron. Entonces, en ese sentido, la primera reunión, después de la instalación, fue con el director general del INPI y con el director general de Indautor. Nada más quiero que quede constancia que por razones metodológicas empezamos por el estudio del acta, para luego entrar a la opinión, como el día de hoy, pues de los especialistas, de los académicos, de los expertos. Agradezco y entiendo la explicación. Gracias, senador. Muy amable. Con mucho gusto. Corresponde ahora la palabra a la licenciada Carmen Arteaga Alvarado. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora adscrita al Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la misma universidad. Licenciada en Derecho por esta universidad, la UNAM, y actualmente se encuentra inscrita en el doctorado por investigación en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la palabra la licenciada Carmen Arteaga Alvarado. Muchas gracias. Gracias, senadores, por la invitación a participar en este grupo de trabajo. Realmente es una oportunidad de que podamos expresar desde diversos puntos de vista lo que significa acta en los diversos ámbitos que yo creo que no pueden quedar fuera, efectivamente ninguno, puesto que todos tienen, todos los puntos de vista pueden resultar relevantes para sacar resultados positivos, sobre todo el fin último para nuestro país. Si pudiéramos definir acta desde un punto de vista de un análisis técnico-jurídico, el acta puede representar una actualización. Yo creo que el acta representa la actualización de diversas normas jurídicas. Estamos hablando de disposiciones que ya se encuentran previstas en la legislación nacional, pero que derivaron precisamente de tratados suscritos previamente por nuestro país. Tenemos, por supuesto, ADPIC, TLC, y una serie de tratados internacionales suscritos por México, bilaterales, multilaterales, en donde se contienen capítulos de propiedad intelectual, donde ya se prevén disposiciones similares a esta. ¿Qué es lo que pasa con ACTA? En muchos casos, ACTA está actualizando, está trayendo a la actualidad estas disposiciones. ¿Por qué? Por los cambios que ha habido. Ya se mencionaba un proceso de modernización en el que nuestro país ha estado inmerso desde las últimas 2 décadas. Empieza justamente con la ley de 91, con la ley de la propiedad industrial en 1991, y en las últimas 2 décadas, la última del siglo pasado, esta primera en la que vamos, se han dado una serie de cambios importantes en el sistema mexicano de propiedad intelectual. Dentro de estos cambios importantísimos están, por supuesto, el impulso que se recibieron, los cambios que han sido impulsados por estos tratados internacionales. Sin embargo, después de 20 años, por supuesto que un sistema siempre requiere ser revisado. El sistema de propiedad intelectual yo creo que ha representado beneficios. De 20 años para acá se han visto resultados positivos y, sin embargo, yo creo que algo está pasando. Definitivamente ACTA trata de reflejar esas nuevas necesidades y esa nueva realidad a la que nos enfrentamos. Seguramente muchos han intervenido en ese sentido. Las leyes no son todo, y en efecto, no solamente es legislar, se tiene que acompañar de otras medidas, de otras políticas públicas que complementen solamente este aspecto legislativo. Sin duda esto puede ser, pero pensemos que si entonces no establecer disposiciones modernas que actualicen estas disposiciones que ya se vienen aplicando desde hace algunos años,
Y si nos limitamos a hacer solamente campañas de concientización, que eso es lo que creo que coincidimos en todos los casos, no estamos acostumbrados a escuchar que hay un respeto a una propiedad que es intangible, a bienes inmateriales, a bienes que no se ven, como que no se tocan, como un coche, como una casa. No estamos acostumbrados, y creo que la mayoría de nosotros en nuestras primeras etapas de formación nunca nos dijeron que había algo que tenía que respetarse, que se tenía que respetar el derecho de autor. Y bueno, las solas campañas entonces no pueden ser suficientes. Tiene que haber medidas legales. Desafortunadamente, el solo hablar y el solo concientizar creo que no sería suficiente. En este sentido, pues bueno, ACTA y todos los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, porque bueno, finalmente no es algo aislado, forma parte de un todo, de un conjunto de tratados suscritos y aprobados por nuestro país. En este sentido también quisiera mencionar un punto en particular de lo que se insiste no solamente en ACTA, sino que yo creo que se ha destacado ya aquí en esta mesa, y es justamente el aparente choque que existe de lo que se maneja en Internet. Hablamos principalmente de lo que sucede en Internet, porque este ha sido el fenómeno revolucionario, definitivamente la parte más importante en las últimas décadas. ¿Y qué es lo que pasa en Internet? Parece que tenemos el temor, y yo creo que es fundado de alguna manera, de que se vean vulnerados otros derechos fundamentales. La preocupación se manifiesta porque decimos, bueno, el respeto a la información, de acceso a la información, de acceso a la cultura, el respeto a la libertad de expresión y el derecho de autor se deja a un lado. A veces pareciera que no es un derecho fundamental como estos. No podemos olvidar que el derecho de autor es parte también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí está previsto en el artículo 27.2 y dice que es un derecho humano. De manera que cuando lo vemos concurrir en la práctica con otros derechos y pareciera que se confrontan, en realidad yo creo que en muchos casos no solamente se confrontan, sino que deben buscarse siempre su equilibrio. Efectivamente, en la práctica pueden concurrir, pero tiene que buscarse también un equilibrio. El equilibrio, por supuesto, en parte de ese equilibrio deben colaborar las leyes. La otra parte corresponde a los juzgadores, en los casos concretos aplicar las normas y decidir cuál es el derecho que va a prevalecer. No podemos juzgar que a priori es más importante un derecho que otro. Es en los casos concretos donde se debe definir en qué caso va a prevalecer uno sobre otro y en qué casos deben mantener un equilibrio. El derecho de autor en el Internet, podemos hablar ahora aquí desde un punto de vista práctico, es vulnerado. Eso es cierto. Yo creo que Internet permite un acceso importantísimo a información, un acceso importante a la cultura y a una infinidad de elementos. Sin embargo, no podemos soslayar que el derecho de autor es vulnerado. No todos los autores, y se los puedo comentar desde el punto de vista práctico, no todos los autores suben sus obras. Primero, ellos mismos los ponen a disposición, de manera que de entrada alguien vulnera sus derechos. Y por el otro lado, esa vulneración de derechos no siempre encuentra una respuesta en la práctica, no siempre pueden ser defendidos, no siempre el sistema da las respuestas necesarias. Entonces aquí también tenemos que revisar, efectivamente, este puede ser un punto importante, sí, definitivamente, pero también, en efecto, a lo mejor hay otros aspectos que considerar. Yo quisiera terminar simplemente con señalar que ACTA, si bien es cierto, hay muchos puntos a favor, muchos puntos en contra, yo quisiera decir que simplemente veamos ACTA tal vez como una oportunidad de revisar, de ver nuestro sistema, de qué bueno que podamos enriquecernos con estos puntos de vista. Y en un momento dado, pues bueno, tomar una decisión, y yo creo que definitivamente en el sistema en el que nos encontramos, pues ACTA es un paso más, un paso inevitable tal vez, y un paso tal vez necesario. Muchas gracias. Gracias, licenciada Carmen Arteaga Alvarado.